Queridos Radio Escuchas, qué rico tenerlos nuevamente esta semana. Mi nombre es Cecilia Marras y estoy con Trini Asili y Viviana Masoro en este nuevo capítulo. Y Trini nos trajo un desafío. A mí me gustó mucho porque los desafíos obviamente son para eso. Así que vamos a ver cómo me sale a mí, pero estoy segura que a Trini y a Vivi va a ser espectacular. Así que adelante, Trini. Bueno, sí, hoy volvemos a un autor del que ya leímos algo a propósito de la novela de El Tony Colorado. Y volvemos a John Steinbeck, esta vez con una carta que encontré que me gusta muchísimo y que se las quiero compartir. Dos cartas en realidad. Una de John Steinbeck, dedicada a su hijo, y la otra dirigida a Marilyn Monroe. Curioso, pero que nos muestra una faceta de un hombre que demuestra también un grado de humanidad distinto. Voy a partir entonces por una carta que le envió a su hijo Tom el 10 de noviembre de 1958. Querido Tom, recibimos tu carta esta mañana. Voy a hablar desde mi punto de vista y por supuesto que Gwendolyn lo hará desde el suyo. Primero que nada, quiero decirte que si estás enamorado, eso es algo bueno, es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. No permitas que nadie te haga sentir que es poco o que lo que sientes no tiene valor. Segundo, hay varios tipos de amor. Uno es el egoísta, el que sujeta, el que utiliza el amor para su conveniencia. Ese es el típico amor feo y el que paraliza. El otro es un derroche de todo lo bueno que hay en ti. La bondad, consideración, respeto, no solo el respeto social por las costumbres, sino el mayor de los respetos, el reconocimiento de la otra persona como única y valiosa. El primer tipo de amor puede hacer que te enfermes, te hagas pequeño y débil, y el segundo, en cambio, puede liberar en ti la fuerza, el coraje, la bondad e incluso la sabiduría que no sabías que tenías. Dices que el tuyo no es un amor adolescente. Si tú lo sientes tan profundamente, por supuesto que no es adolescente, pero no creo que con tu carta quieras preguntarme qué es lo que sientes. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿En qué puedo ayudarte? Quizá pueda decirte algunas cosas. Gloria al amor. Debes estar alegre y agradecido por ello. El objeto del amor es lo mejor y lo más bello. Trata de vivir conforme a él. Si amas a alguien, no hay daño posible en decirlo. Solo hay que recordar que algunas personas son muy tímidas y a veces se debe tomar en consideración esa timidez. Las niñas tienen una forma de conocer o sentir lo que sientes, pero por lo general también les gusta escuchar. A veces sucede que lo que sientes no es correspondido o recíproco por una razón o por otra, pero eso no hace que tu sentimiento sea valioso o bueno. Por último, conozco tus sentimientos porque yo los tengo. Estamos a tu disposición para complacer a Susan. Ella será muy bienvenida. Gwendolyn cumplirá con todos los protocolos y estará muy contenta de recibirlos. Ella también sabe del amor y tal vez te pueda ayudar más que yo. No te preocupes por perder. Si es correcto, sucede. Lo principal es no apresurarse. Nada bueno se escapa. Con amor, papá. Y voy a leer a continuación otra carta que le envía a Marilyn Monroe el 28 de abril de 1955. Le dirige con toda la dirección a Marilyn Monroe y le dice así, ¿no? Querida Marilyn, en mi experiencia de vida nunca había conocido a nadie que me pidiera un autógrafo. Esta vez es para un niño, casi como una vieja picadura que cansa mucho y tú lo sabes mejor que yo. Es por eso que con cierto pudor
Te digo que tengo un sobrino en Los Ángeles que vive en Austin, Texas, llamado John Atkinson. Está en la puerta de la pubertad, pero este es solo uno de sus problemas. Tú eres el otro. Sé que no estás hecha de un material celestial, pero él no se da cuenta de que eres una mujer normal como todas. Le impactaría profundamente y no seré yo quien se lo diga. En un viaje reciente a Texas, mi esposa cometió el error fatal de decirle a John que te conocía. Realmente no lo cree, pero su respeto por mí ha aumentado incluso después de mentir al respecto. Ahora me piden todo tipo de favores tontos y no tengo otra opción que pedírtelo. ¿Podrías enviarme una foto tuya, quizás con un aire de niña codiciosa, inscrita con tu nombre, indicando que conoces su existencia? Ya esto es clavo. Esto lo convertiría en algo tuyo. Si lo haces, te enviaré un saludo a la entrada de damas de Port Knox y además me gustaría mucho verte. Tuyo, sinceramente, John Steinbeck. Bueno, estas dos cartas reflejan una parte más de este gran escritor, Premio Nobel de Literatura. Pero le entrego la palabra ahora a Viviana para que las pueda comentar y después retomo el micrófono. Gracias, Trini. Sí, es interesante porque además de Las uvas de la ira o Al este del Edén, tantas novelas trascendentes y muchos cuentos, fue un gran desarrollador del género epistolar. Le encantaba escribir cartas. Entonces se constituyeron de alguna forma en un legado, en un patrimonio, ¿no? Y estas cartas, voy a ser fiel al nombre, fueron recogidas en Steinbeck, Una vida en cartas, donde se reúnen unas 850 de sus cartas más reflexivas, ingeniosas, honestas, tentarudas, vulnerables y reveladoras. Fijémonos que acá Trini eligió dos cartas que están no en posiciones antagónicas, pero sí que reflejan dos relaciones completamente distintas, ¿no? Una referida a su hijo Tom. Él tuvo dos hijos con su segunda esposa, justamente Gwen, como le decían, o Gwendolyn, Tom y John. Él estuvo casado con Carol y se separó, y bueno, y después se unió en matrimonio con Gwendolyn y tuvo estos dos jóvenes eh, hijos que parece que hubiera, como dicen algunos críticos, que sería uno de los pocos escritores que además cumplieron una función de padre responsable, ¿no? Porque sabemos que hay muchos escritores que se concentraban en su tarea e ignoraban todo el resto a pesar de estar casados y tener hijos y demás. Y de todas maneras, su hijo John en una entrevista dijo que su padre era padre cuando era necesario, o sea, como cumpliendo un rol y también nos, de alguna forma, respaldando esto que nos muestra la carta, ¿no? Eh, como les decía, es muy interesante saber que un escritor, por ejemplo, como él, que mientras está escribiendo Al este del Edén, una de las novelas trascendentes, como decía, él escribía, casi como en los tiempos libres, montones de cartas a su editor, a presidentes de la República, a diferentes personajes. Pero encontré algo que me resultó revelador, porque él realmente es una persona, fue una persona polifacética, ¿no? Porque estuvo vinculado a un estudioso de lo que en ese momento todavía la ecología no tenía la trascendencia que tiene ahora, pero un biólogo dedicado a rescatar el medio ambiente, y también estuvo en la guerra como corresponsal, y justamente en su última retorno de la guerra, él quedó con un trastorno psicológico y nunca hizo terapia porque él consideraba que escribir era su sanación. ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros decimos acá que la escritura es sanadora? Aunque no sea una escritura de altísimo nivel, pero es como una descarga, como una catarsis, y realmente me impresionó que un escritor de su nivel coincidiera con este punto de vista, ¿no? Porque claramente escribir es comunicar,
y más en esa época en que las cartas tenían un peso específico importante, ¿no? No estaba el email. Pensemos que él nació en 1902 y falleció en, ahí se me perdió la fecha ahora, eh, 1968. 1968, sí, aproximadamente. Fue una vida larguísima, lo que le permitió conocer gente y vincularse a todas las áreas del conocimiento humano, podríamos decir de alguna forma. En la carta a su hijo me llamó la atención porque él empieza diciendo, recibimos tu carta esta mañana, o sea que está involucrando a la mamá, a Gwen, ¿no? Pero después separa las aguas, dice, voy a hablar desde mi punto de vista y por supuesto Gwendolyn lo hará desde el suyo. Es interesante porque marca una presencia. El hijo estaba en un internado, tendría entre 17 y 18 años, o sea, era muy joven, aparentemente su primer amor, pero no lo dejan pasar, no lo dejan en un plano superficial, sino que se involucra a él e involucra a su esposa, mamá de estos muchachos, ¿no? Y también le dice que Gwendolyn, en otro párrafo más adelante, sabe mucho del amor. O sea, claramente está exponiendo su propia experiencia con el amor y un amor correspondido, podemos decir, desde lo que sabemos, por esta segunda esposa. Así que me parece que hay, digamos, como el secreto un poco de las cartas, sobre todo en las épocas, como decía antes, que se escribían cartas, porque era todo muy rápido, ¿no? El mensaje de WhatsApp, el correo electrónico, que a veces está todo mal escrito, con erratas, que también habla de la importancia que se da a la comunicación escrita, ¿no? Porque nada justifica que yo envíe un correo, un WhatsApp o lo que fuere con errores. Si tengo que revisarlo, a veces se nos va un dedo eso, por supuesto, pero hay algunos que son incomprensibles. Entonces, eso habla de qué pasó con el emisor, qué importancia le dio al receptor para comunicarle algo que, no sé, es difícil de decodificar. Nosotros vemos que acá, tanto en la carta a su hijo como en la carta a Marilyn, él se toma su tiempo y sobre todo en la del hijo hay mucho sentimiento, hay mucho respeto. No es que le dice, ah, no, porque eso justamente destaca esto, el hecho de ser adolescente, ¿no? Pero no lo minimiza, sino que lo pone en un nivel de cuidado. Y me parece que eso es muy importante, sobre todo en una persona súper ocupada, porque él vivía escribiendo, inclusive después vamos a ver con Marilyn, estuvo muy vinculado al mundo del espectáculo, participó en guiones, participó inclusive como locutor en algunas introducciones de películas. O sea, es una persona que ha tenido muchos vínculos y de todos ha obtenido beneficios y a su vez ha ofrecido sus servicios. Hay una carta que es una carta al escritor, que sugiero a todos los que escriben que la lean, porque ahí también hay una serie de indicaciones, o sea, como que sentía por momentos que como que en la cabeza de Steinbeck había lugar para la inclusión de sus obras maravillosas y de todas las personas que a él se le ocurría que sus palabras le podían hacer bien. Lo que creo que habla de una muy buena persona, ¿no? Es un análisis a la distancia, pero ahí en el tiempo y el espacio, pero me parece que es un dato a tener en cuenta. Así que gracias y le paso la palabra a Ceci. Gracias, chicas. Bueno, aquí la carta al hijo y a Marilyn, el amor. Al final son dos cartas de amor en distintos tipos de amor. Una es platónico, a Marilyn que es un mito, que se le trata como una diosa, eh, una ilusión inalcanzable, un símbolo, ¿no? Y aquí en la carta al hijo, el tono me gustó mucho, que es un tono cálido, protector, que el padre no lo juzga, más bien le ofrece una madurez experimentada, que sabe lo que es el amor. Y específicamente está la introducción de la carta, los consejos prácticos y el cierre. Aquí hay un cierre
que generalmente no, en los cuentos no hay, pero en esta carta sí la hay, donde el padre le dice, sí, estás enamorado, es algo muy bueno, es lo mejor que le puede pasar a cualquiera, lo valida al hijo inmediatamente. En los consejos, cuando le dice cómo debes decirlo, que debes considerar la timidez de la chica, y una reflexión sobre la no correspondencia que también le preocupa mucho al papá. Y el cierre cuando le dice, hay una reafirmación del apoyo familiar. O sea, él considera, again, que ella sabe más de amor, como decía la Bibi, y que ella va a ser le va a poder decir mejor sobre un consejo sobre la paciencia. Y al final, muy importante, nada bueno se escapa, no hay que apresurarse. Bueno, yo creo que el hijo eso no lo entiende cuando el papá le explica, porque yo creo que eso uno lo entiende después con la madurez, ¿no? Hay una validación incondicional, hay un apoyo crucial para un joven que teme que su amor sea considerado adolescente. Hay un modelo de relación sano, el amor egoísta, el amor que representa una trampa psicológica. Él le va describiendo muy brevemente, tampoco seguramente no lo quiso que se le viniera abajo la ilusión. Y el padre humaniza su propia experiencia cuando le dice, conozco tus sentimientos porque yo los tengo. Una forma tal vez de acercarse, de empatizar con su hijo, de que él también es capaz y tal vez le pueda preguntar más. Y el padre lo orienta desde el afecto. El hijo Tom representa una confusión emocional, aparentemente, y la carta refleja el proceso psicológico de un crecimiento del hijo, que de la niñez está yendo a una adolescencia. Y me encantó lo de la carta de Marilyn. Justo esta semana estuve viendo películas de ella a raíz de otra cosa y aquí el joven confunde admiración con atracción. Marilyn es una mujer real convertida en un mito. Bueno, ella lo vivió en carne propia y por lo que cuentan todo el mundo, era la fascinación de todos, curvilínea, la rubia, sensual, pero no era una mujer bonita, sino que fue un mito que todo el mundo la puso como diosa. Que se Y construyó ese mito, se era construyó. todo un entorno de Y en el autógrafo, ¿qué es lo que todo el mundo quiere conseguir con un autógrafo? Es el símbolo del intento humano de poseer lo que se admira. Es lo que tú quieres tener en tu celular hoy día. Antes querías tener una foto y hay gente que se dedica a sacar foto y autógrafos, que es como el trofeo que uno quiere tener en la casa. Muy interesante las cartas, para mí fue un desafío, dije, ¿qué voy a sacar de las cartas? Pero me encanta la Trini, así que ahora le paso la palabra. Adelante, Trini. Bueno, la literatura se ha basado en tantas cartas para generar novelas incluso. Estoy pensando solamente en La Ah, escopeta de caza de no sabía, Inoue. Sí, hay varias novelas y forman parte de un género. Ahora yo no estoy de acuerdo, Ceci, ¿no? ¿no? ¿Cómo no va a ser linda la Marilyn Monroe? Era una belleza fantástica, ejemplar. Y por otro lado, sin, acordándome un poco de lo que tú decías, Vivi alcanzó a vivir 66 años. No fueron tantos años, ¿no? Se lo llevó un cáncer al pulmón. Y lo que me gustan de estas dos cartas es que reflejan también la época. Ya no se escriben estas cartas y quizás uno no recibe este tipo de cartas de los papás, ¿no? Y yo creo que son muy significativas porque revelan una preocupación, revelan empatía y por otro lado, una conversación que pudieron haber tenido también, reflejándole lo más íntimo de sus creencias. Él quizás veía el amor de la misma manera, ¿no? Este hombre fue, sí, tuvo una vida bohemia e incluso algo errante. Fue un símbolo en Estados Unidos. De hecho, cuando recibió el premio Nobel fue muy criticado, porque incluso se lo llegó a considerar comunista. ¿Y por qué? Porque este evidentemente que era un profeta en su momento, ¿no? Pero un profeta de las personas sin voz en su momento, que habló mucho sobre la crisis financiera y las consecuencias que esto generó en las familias norteamericanas. Él sabía y estaba
por lo general, ¿no? Favoreciendo a la clase trabajadora. Y en fin, entonces se lo confundió, no se entendió cuál era el mensaje que él quería provocar. Y entonces cuando se le dio el Nobel, se lo descalificó mucho y estuvo un poco solo en este momento. Y creo que estas dos cartas muestran el lado humano de este hombre, grandote, enorme, ¿no? Un hombre que en su momento, de hecho, eh, incluso criticó el capitalismo, ¿no? A favor de las reformas sociales en su momento. Entonces, claro que estaba mal visto. Sin embargo, fue valiente, hizo su propia vida, tuvo efectivamente una vida un poco errante porque vivió durante un buen tiempo mantenido por el padre y después por el Estado. Y entonces él sabía lo que era una vida más bohemia, ¿no? Y conoce entonces, primero lo dijo Vivi, me encantó cómo lo reflejaste tú, tuvo una primera mujer y después eso no duró más tiempo y con la segunda yo creo que se mantuvo o asumió una vida un poco más responsable y asumió un papel de, no sé si profeta, pero de reflejando, o de historiador literario, reflejando lo que significó para Estados Unidos la crisis financiera con esa obra fundamental que son las uvas y la ira. Estas dos cartas revelan el lado más cotidiano de este hombre y nos acerca a los lectores a entrar un poco en su casa, ¿no? Ustedes ya lo dijeron todo, ¿no? Con respecto al contenido de estas dos cartas. Yo creo que elegí estas dos cartas porque son las que están más accesibles, pero una intimando con el hijo, ¿no? En un momento crucial de la vida del hijo. No todo el mundo se atreve a hacerlo, ¿no? Hay gente que tiene pudor de entrar en la intimidad de un hijo. Sin embargo, él le habla al corazón, explicándole que él también se enamoró y que sabe perfectamente lo que esto significa. Y en la otra carta a Marilyn, la encuentro tan mm, anecdótica. Era seguramente amigo no sé si tan cercano, de Marilyn Monroe. Y le confiesa por qué le escribe, y esta vez para tomar partido por su sobrino, porque se pone al lado del sobrino y se da cuenta que una fotografía de ella, autografiada por ella personalmente, le va a producir al sobrino un momento de una emoción profunda y lo hacen inmensamente feliz, como él hubiera sido si lo hubiera recibido a la misma edad, ¿no? Es el lado tierno de un escritor. Por eso es que a mí me encantaron estas dos cartas. Bueno, y con esto le cedo nuevamente la palabra a Vivi. Gracias, Trini. Sí, lo del premio Nobel a mí me impresionó mucho, porque él estuvo nominado desde 1943 y siempre había controversias de dárselo o no por este tema de lo político, ¿no? Recién se lo dan en el 62, 6 años antes de morir. Y la fundamentación es por su escritura realista e imaginativa, qué combinación, ¿no? De palabras como para expresarse, combinando el humor simpático y la aguda percepción social. Fue criticada como uno de los mayores errores de la academia en un periodo sueco. Palabras terribles. Hasta los críticos literarios estadounidenses también fueron duros. Dice, el New York Times preguntó, ¿por qué el comité del premio Nobel otorgó el premio a un autor cuyo talento limitado en sus mejores libros está diluido en filosofías de 10.º grado? O sea, esto que decimos siempre, ¿no? No separar la obra del pensamiento, porque primero que él siempre se preocupó por la gente, como vos decías, Trini,
Y segundo, que el premio Nobel se da por la calidad literaria. Siempre atrás de los premios Nobel leemos cuestiones políticas, ¿no? Pero es terrible en este caso, me imagino lo mal que se habrá sentido, porque era un escritor de talento, es un escritor, porque pero nos sigue eh, alimentando, ¿no? Es un escritor de talento y fue terriblemente cuestionado hasta en su propio país. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Terribles. Eh, Hay muchas cosas que comentar respecto a la carta, pero me voy a ir a la de Marilyn, de la que no entré en tema. Es una carta controvertida. Algunos dicen que ni siquiera es auténtica. Y no saben el revuelo que hay porque la carta, no la que nosotros tenemos, pero sí el original, está firmado por John Steinbeck. Entonces hay todo un análisis caligráfico, ¿no? De si realmente la carta es o no es. Pero hay algunas cosas que se afirma que cuando salió a subasta eh, elementos, objetos de la vida de Marilyn, frascos de pastillas vacíos, ceniceros, o sea, cualquier objeto, ustedes saben, cuando es de un mito, tiene un valor incalculable. Y esta carta estaba entre las cartas que Marilyn había conservado y valoraba, y se vendió por una buena suma, creo que alrededor de $3.500. Soy pésima para los números. Y sí había una conexión entre Marilyn y Steinbeck, porque ella adoraba al este del Edén. Dice que cuando lo leyó quedó deslumbrada y al punto que cuando Steinbeck lo supo, supo que el sueño de ella era tener un ejemplar autografiado por el propio autor. Perdona, no te escuché la novela a la que te referías. Al este del Edén. Ah, perfecto. Ella le pareció una novela, era lectora, tenía una buena biblioteca Marilyn Monroe, por eso digo que es un mito, porque como que se potenció todo lo superficial, eh, lo banal, lo que servía al espectáculo, pero no se validó lo bueno, o sea, todo es bueno, ¿no? Pero aquello como más trascendente, porque claro, no cabía en una muñeca de lujo, ¿no? Que se vendía por su cuerpo, la publicidad la vendía por su cuerpo, decir que era una gran lectora. O sea, había como una contradicción en esta propuesta. Eh, Así que sí, además como él estuvo muy vinculado al mundo del espectáculo, él trabajó con grandes negociantes, con grandes directores, muchas de sus novelas fueron llevadas al cine, Las uvas de la ira, por ejemplo, Al este del Edén, trabajó con los actores más trascendentes de la época. Eh, yo creo que un poco esto revela lo mal que está esa costumbre que tenemos de poner a la gente como en compartimentos estancos, ¿no? No sé, X es tal cosa. No, no somos una sola cosa, somos una multiplicidad. Y básicamente somos personas, y el ser persona involucra todos nuestros aspectos y nuestras áreas. Entonces, conocer estas cartas, conocer este deseo de comunicar lo que siente y darle, intentar darle satisfacción al deseo de su sobrino. Sí aparece mencionado también en uno de los libros de la autobiografía, de biografía de Marilyn, el tema de la carta, pero según dicen, su sobrino nunca recibió la foto. En un momento dado, porque, claro, de la gente famosa se hurga todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que vale la pena, lo que no vale la pena, porque no va a cambiar la vida, la historia de Steinbeck, su valor literario, el hecho si mandó la carta, si no mandó la carta, si la foto llegó al sobrino o no llegó al sobrino. Pero fíjense de qué manera movilizan los famosos el interés periodístico, que hasta se investigó un dato como ese. Y su sobrino ya mayor, cuando lo entrevistaron, tendría más de 70 años, dijo, no, yo nunca recibí la carta, la foto, perdón. Y en la carta sí él desmitifica a Marilyn. Se ve que ella le tenía un gran respeto porque dice,
no se da cuenta de que eres una mujer normal como todas y no estás hecha de un material celestial. O sea, qué sinceridad, qué honestidad, ¿no? Eh, para escribirle a una persona pidiéndole algo y al mismo tiempo manifestando su sentir o su pensar, que no la ponía en un pedestal como hacía el resto de la gente. Así que es interesante todo lo que son dos cartas súper breves, son 2 páginas que hemos leído, pero y queda un montón de cosas en el tintero para revelar. Y me impacta cuando le dice, ya es tu esclavo, el sobrino, ¿no? Le dice a Marilyn, esto lo convertiría en algo tuyo. Ahí en vez de cosificar al mito, como se hace habitualmente, a la mujer, se está cosificando al pobre muchacho, que la carta lo convertiría en un objeto más de colección para Marilyn, que no le hacía falta realmente ningún Bien fan. dicho, Vivi. Me Así que bueno, encanta tu capacidad de investigación. Eres muy afanosa en eso. me fascina, me Excelente fascina dato, todo. sacar así, tirar de hilitos e ir sacando cosas. Así que espero que les guste y bueno, después nos cuentan si coinciden, si no coinciden, si les gusta Marilyn, como pasó acá, que Cecilia dice que no es bonita, Trini dice que es Yo lo bonita, encuentro sensual, extremadamente totalmente. sensual, pero el Sabía mito no. vincularse, recordemos Espectacular. aquella famosa escena cantándole el feliz cumpleaños a Ah, Kennedy. Era una mujer súper atractiva, no sabemos si era súper bonita o no, porque uno siempre la vio luqueada, ¿no? Maquillada, pero sí cómo se movía, inclusive hasta no era una gran cantante, pero cómo sabía usar las inflexiones de sí, la voz sí, muy para sensual. seducir, que es lo que, bueno, finalmente era su rol, ¿no? Así que, bueno, gracias por conocer esta parte de Steinbeck. No sé si Trini y Vivi me permiten mostrar una foto De Marilyn, por favor, si era espectacular. de ellos dos. Miren lo que les tenemos Ah, acá. Él era muy guapo, muy guapo. Y acá está la carta que Trini nos mandó, donde está escrita en inglés. E inclusive, si ustedes la pueden, acá está la firma que Trini nos indicaba, o Vivi, no me acuerdo cuál de las dos, pero mire qué guapo los dos. Inclusive hay en una parte de la carta donde arriba está el membrete de John. Así que yo creo que él se quedó con la foto. Inventó el sobrino, no sé. No, inclusive se dice que esa carta, lo raro de esa carta, que es mecanografiada, cuando en realidad él escribía a lápiz Ah, siempre. Y aparece, en esta carta aparece, ¿vieron cuando alguien escribe mecanografía algo de otro que sí, pone sus iniciales chiquititas abajo? sí, sí. Aparece un MF, que bueno, en algún Sí, momento leí el nombre, que sería la persona que la O sea, a mí me gusta cómo se crea toda una historia, toda una intriga o un suspenso a partir de una carta entre dos famosos, ¿no? ahora, Toda la investigación que este surge. hombre está lleno de secretos, de intereses, sensibilidades. ¿Pueden creer que él en algún momento compró una furgoneta, quería hacer un viaje a lo largo de Estados Unidos y bautizó a esa furgoneta como Rocinante? Y todo esto en honor a Don Quijote. Ay, una cosa Miren cómo él recogía detalles, nombres y bueno, hacía relaciones, porque eso muestra, ¿no? Lo meticuloso que era, lo detalloso y también el interés que tenía por el resto de las personas. Bueno, era un un genio. desafío presentar estas dos cartas, pero la verdad Y que una, las cartas para los que hemos recibido aún las conservamos. Sí, sí. Vivi. No, una cosita que me impresionó, porque él tenía un símbolo que era Pigasus, no Pegasus, porque dice que lo había construido de pig, cerdo en inglés, y Pegasus.
Entonces él se autodescribía como atado a la tierra, pero aspirando a volar. Atado a la tierra, pero aspirando a volar. O sea, ¿qué sentido de realidad tenía este hombre? Y justamente la escritura es lo que le proporcionaba la posibilidad de volar. Así que no, es un material para seguir ahondando. No, la Bibi se pasó, se pasó A ratón mí de me encanta. laboratorio investigando. Y Saben sabía que lo disfruto. que iban a sacar hartas cosas. Aprendí montones. No sé si Trini quiere agregar algo más. No, nada más. Yo creo que un hombre que escribió 27 obras en total, entre ellas 17 novelas. Sí. ¿Quién mejor que él para haber recibido, ¿no? El año 62 el Premio Nobel de Literatura? Muchas gracias, chiquillas. Un abrazo para todos nuestros radioescuchas. Gracias Trini, gracias Gracias. Vivi, gracias por el desafío y un homenaje a Marilyn porque a mí me encanta ella y qué actriz no la ha imitado en Hollywood, todas. Todas se han puesto el vestido blanco ahí en la parte del metro donde vuela la falda, ¿cierto? Y se han puesto esa peluca, la verdad que un ícono y todos la deben recordar. Así que gracias Trini por estas cartas. Escriban cartas. Hace un tiempo atrás hicimos un cuento de escribirle una carta a la mamá. Escriban cartas. La verdad que yo estoy volviendo a eso, inclusive con las tarjetas de Navidad, que ya nadie manda tarjeta de Navidad. Así que escriban una carta a la abuelita, a la mamá, al tío, al papá, a la pareja. Es hermoso escribir. A mí me encanta. Así que si lo hacen, cuéntenos vía YouTube. Un abrazo y gracias Trini por por este tremendo programa del día de Ustedes hoy. dos por su gran aporte. Chao, chao.